Al comenzar mi charla, quiero mostrar mi agradecimiento a Mi Tierra Televisión. La charla girará en torno a la Guerra de la Independencia y su relación con la pérdida de la América española. Hubo un medio de evitar quizá la guerra y la radical separación de América: el establecimiento de príncipes españoles de la Casa de Borbón en los tronos que proyectaron alzar sobre los virreinatos, primero Aranda y Godoy después. Habría podido también evitarse que la guerra se enconara y que terminase con la dolorosa violencia de vencedores y vencidos, si hubiera prosperado la mediación ofrecida por Inglaterra, a cuenta de su comercio directo con las provincias ultramarinas en rebeldía, y fracasada después de laboriosas negociaciones por no aceptar el gobierno de Londres la garantía que España reclamaba al exigir la ayuda británica para sofocar la insurrección a toda costa, si el armisticio no rendía la eficacia calculada. Quedaba todavía la solución, harto dudosa en verdad, por lo tardía, de las reformas que pudieran introducirse a fin de suprimir o de paliar siquiera los motivos de protesta o de vindicaciones que habían puesto en pie de resuelta hostilidad contra España a vastas zonas de Hispanoamérica. Pero mientras las espadas chocaban, era difícil que no se atribuyese a flaqueza las concesiones que únicamente en la relación normal habrían sido comprendidas o estimadas. A la hora en que se formalizó el alzamiento, estaban ya reunidas las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, que no tardaron en afrontar una cuestión con tanto apremio planteada, notáranlo o no en la integridad de su alcance aquellos legisladores, por la azarosa realidad de las Españas. Se creyó que bastaría con invocar los principios recién nacidos del liberalismo, cuya fe compartían a todas luces los diputados de Cádiz y los insurrectos americanos más representativos, para lograr la concordia entre España y sus provincias o reinos de América. Y se prodigaron fórmulas verbales que, sin duda, pecaban de contraproducentes, porque si se canonizó la soberanía nacional, el principio sería blandido por los pueblos ultramarinos para herir de muerte la unidad de la monarquía, puesto que ejercían el derecho de disponer libremente de sus destinos. Como se debatiera en las Cortes al día siguiente de su apertura y promulgación de su primer decreto, el memorable de 24 de septiembre de 1810, la forma en que debía ser comunicada la instalación de las mismas América, los diputados de esta última representación, todos ellos suplentes, interim el curso de la guerra permitía que fuesen elegidos los titulares, lanzaron el tema de las reformas de tipo político que a su juicio reclamaban las provincias de ultramar, a cuyo efecto se nombró una comisión de la que sería miembro el elocuente Mejía Lequerica. Lo que alentase en la sublevación de puro afán de justicia podía ser satisfecho haciendo cumplir las leyes de Indias y dando audiencia a su cristiano espíritu en cuanto precisara de nueva legislación. Pero el ánimo de los diputados de Cádiz, dada su formación filosófica y política, estaba ganado por la más cándida confianza en el hombre natural y en la virtud taumatúrgica de las normas, por lo que fiaban demasiado en declaraciones de principios que, además de su inoperante condición platónica, prescindían de las notas diferenciales
que presentaban específicamente todos y cada uno de los territorios de allá. Los habitantes de los territorios españoles de América fueron influenciados anímicamente e ideológicamente por tres hechos históricos. 1. La independencia de las colonias inglesas de América del Norte. 2. La Revolución Francesa. 3. La guerra de independencia librada en España contra el invasor francés. El primero porque habló a los pueblos del Nuevo Mundo con la voz persuasiva como ninguna del hecho consumado y preparó el oído de los españoles a percibir en su día adecuado eco en las Indias. La Revolución Francesa porque irradió doctrinas de mucha fuerza expansiva que corroboraron la lección recibida por Hispanoamérica de la América del Norte y creó en España grupos políticos e intelectuales notoriamente predispuestos a la comprensión del caso. Y nuestra guerra de la independencia, porque brindó, al sobrevenir otra dinastía determinante divisa extranjera, la coyuntura que habían de menester las fuerzas concertadas para descargar el golpe sobre la nuca de la monarquía hispánica, mientras los españoles sostenían a máximo rendimiento de sus fuerzas morales y materiales un duelo a muerte con el invasor francés. No cabe olvidar que los caudillos de América estaban penetrados hasta el tuétano de su espíritu por aquel anhelo universal de libertad que no reconocía límites, ni hacia dentro, ni hacia adentro en la conciencia, ni hacia fuera en la relación jurídica y política del pueblo a pueblo. Mal momento, sin duda, para que una monarquía como la española, muy desguarnecida en cuanto a tropas, barcos y diplomacia, hiciera frente a una ofensiva que gozaba de atmósfera propicia en todas partes, empezando por la misma España, donde idénticos principios se adueñaban de las clases dirigentes, civiles, militares y aun eclesiásticos, en número no despreciable, por corto que fuese, y de señalados elementos en ciencias y letras. No sorprende demasiado que los prometedores de la rebelión hispanoamericana, afectados por esa cosa vaga pero cierta que es el espíritu de una época, pensaran en sustraer sus respectivos pueblos al dominio de España, más nominal que efectivo, dado la quiebra de todas las instituciones en años de rápido y general declive, y no escaseando, ciertamente, en la metrópoli los estímulos y las colaboraciones en función del objetivo propuesto. Los alzamientos se gestaron lenta y peculiarmente. No vale decir que fueron organizados si este concepto de organización nos hace pensar, por la lógica de su significado, en unidad de fines y concordancia de medios. Lo que hubiese de programa a este propósito se desarrollaría al paso de la lucha misma, alentado por un medio social y político que indudablemente se mostraba muy propicio hasta el extremo de poder estimarse que la independencia del Nuevo Mundo más bien resultó fruto de un ambiente que de una organización. Ese ambiente venía a ser el mismo que se respiraba en la península, y para que gravitase allá por su propia y específica fuerza, dio ocasión la guerra contra las tropas de Napoleón, con violenta sacudida en que se hundieron las instituciones tradicionales, razón inmediata de la unidad de España e Indias. Don José Joaquín de Mora, escritor,
enjuicia de este modo los orígenes de la independencia americana. La separación de las colonias fue, y debió ser, no un acto de libre determinación, no una necesidad, no el desenlace de un drama preparado de antemano, no el reventón de pasiones comprimidas, no la ejecución de planes persistentes, no la expresión de un voto público. Fue la consecuencia forzosa, imprescindible de lo que estaba pasando en la península. La prueba del modo más luminoso, la simultaneidad con que se realizó en todos los centros de poder delegado. México se emancipó sin saber qué pensaba Chile y Buenos Aires sin ponerse de acuerdo con Caracas, lo cual no es del todo exacto, pero sí la referencia a lo que estaba pasando en la península, que era la guerra de la independencia. La ocasión que la guerra de la independencia española brindaba no fue desperdiciada, ciertamente, por los promotores del levantamiento americano. No era tan solo que España, retenida en sí misma por el hecho absorbente de la invasión francesa, no pudiera disponer, en el grado necesario para transmitirla a ultramar, de la energía combativa que el grave trance demandaba. Era también que el desplome de las instituciones políticas de la España en lucha, por no decir en secuestro, arrastraba consigo a los ojos del americano sublevado los derechos históricos que el gobierno de Madrid fuese capaz de ejercer. Efectivamente, la guerra de la independencia española proporcionó el pretexto más que el motivo para creer, según convenía, que se había roto el vínculo de España y las Indias al ser sustituida la monarquía tradicional por una adventicia. Cierto es que la gran masa de españoles ultramarinos reaccionó de modo análogo a los españoles peninsulares, revolviéndose, al menos en un principio, contra el dominio que también en Hispanoamérica pretendía el francés adquirir. Pero esta solidaridad hispánica no habría durado mucho, porque ya estaban en movimientos los hombres aplicados a la tarea de las últimas consecuencias de los principios que el más tenaz y representativo de ellos, Francisco Miranda, había servido con su espada primero en la guerra norteamericana y luego en las campañas de la Revolución Francesa. Consta que son muy anteriores a la invasión napoleónica los trabajos conspiratorios de los migrados americanos en París y Londres, y concretamente el acta secreta firmada en la capital de Francia el 22 de diciembre de 1798 por Miranda, O'Higgins y otros, documento en virtud del cual se comprometían aquellos a trabajar por la independencia de las colonias españolas del Nuevo Mundo, como dice Alejandro Álvarez en su obra La diplomacia de Chile durante la emancipación y la sociedad internacional americana, de suerte que el alzamiento de los reinos o provincias de ultramar contra España se habría producido aún en el caso de que España misma no se hubiera alzado contra Napoleón. Los gritos y actos de insurrección en Chuquisaca, en La Paz, en Dolores, en Caracas, en Santa Fe de Bogotá, en Quito, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, significaban, por el solo hecho de producirse, la ruptura
de toda relación jerárquica con el Estado español y para explicar la actitud adoptada por los criollos frente a los españoles propiamente dichos, titulares del poder en virreinatos, capitanías generales y audiencias. Servían suficientemente a título general las palabras de Cornelio Saavedra, jefe de uno de los cuerpos de patricios de Buenos Aires, que, al tiempo de pronunciarlas, dirigió al virrey Hidalgo de Cisneros en mayo de 1810, una vez llegada la noticia de que las tropas francesas ocupaban toda España, salvo Cádiz y la isla del León, precaria sede de la regencia. Por ventura, este inmenso territorio, sus millones de habitantes, deben reconocer la soberanía de los comerciantes de Cádiz y de los pescadores de la isla del León. Por ventura, habrán pasado a Cádiz y a la isla del León, que forman parte de Andalucía, los derechos de la corona de Castilla, a la cual fueron incorporadas las Américas. No, señor. No queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto tomar de nuevo el ejercicio de nuestros derechos y de salvaguardarnos nosotros mismos. Aquel que ha dado a vuestra excelencia autoridad para mandarnos ha dejado de existir y por consiguiente las fuerzas en que se apoyaba esta autoridad tampoco existen. La constitución de las primeras juntas del alzamiento americano dejan entrever propósitos superiores al mero desacato de la legalidad establecida en Cádiz, de una parte y de otra a la hostilidad contra los invasores de la península. La tendencia a sustantivarse por su propia cuenta y en todo su alcance cada uno de los países alzados se observa ya en el nombre mismo que esas juntas se dieron, como hace notar Alejandro Álvarez. No conservaron, dice el jurista chileno, en su designación el título oficial de la división administrativa cuyo gobierno tomaban en sus manos. Así, por ejemplo, la de Chile no se denominó Junta de Gobierno de la Capitanía General de Chile, sino de Chile, simplemente. Y la de la Argentina no adoptó el nombre de Junta de Gobierno del Virreinato de Buenos Aires, sino el de Junta Gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y añade, nótese también que al mismo tiempo que los virreinatos se declaran dominios del rey, hablan de una patria americana. A ese proceder hábil e intencionado hay que referir los actos del gobierno independiente que las juntas realizaban siempre que les convenía y sin que por ello declarasen su voluntad, por modo expreso, de sustraerse, en definitiva, al dominio de España. La Junta de Chile, por ejemplo, convocó en 1811 un Congreso Nacional que sería elegido por el sufragio popular. Y en esa convocatoria, a pesar de que se hablaba del país como de una porción del Reino de España, se entrevé o esboza el reconocimiento de la soberanía del pueblo para gobernarse a sí mismo. Huelga declarar que el ascendiente de los elementos moderados o contemporizadores en el seno de las juntas
perdía terreno que rápidamente ganaban los más acusados partidarios de la emancipación. Los primeros textos del alzamiento americano, que les fue dado a conocer a los españoles, acusaban la relativa identificación con la causa de España a que antes me refería. Si bien se exageraba o sinceramente se desconocía la situación por la que en realidad pasaba España, para mejor justificar que las provincias ultramarinas se dispusieron a obrar libremente. Valga de muestra la proclama que la Junta de Caracas de 20 de abril de 1810 hubo de dirigir a los habitantes de las Provincias Unidas de Venezuela. La nación española, después de 2 años de una guerra sangrienta y arrebatada para defender su libertad e independencia, está próxima a caer en Europa bajo el yugo tiránico de sus conquistadores. Forzados por los enemigos, los pasos de Sierra Morena, que defendían la residencia de la soberanía nacional, se ha derramado como un torrente impetuoso por la Andalucía y otras provincias de la España meridional y baten ya de cerca el corto resto de honrados y valerosos patriotas españoles que apresuradamente se han acogido bajo los muros de Cádiz. La Junta Central Gubernativa del Reino, que reunía el voto de la nación bajo su autoridad suprema, ha sido disuelta y dispersa en aquella turbulencia y precipitación, y se ha destruido finalmente en esta catástrofe aquella soberanía constituida legalmente para la conservación general del Estado. En este conflicto, los habitantes de Cádiz han organizado un nuevo sistema de gobierno con el título de regencia, que no puede tener otro objeto sino el de la defensa momentánea de los pocos españoles que lograron escaparse del yugo del vencedor para proveer a su futura seguridad, ni reúne en sí el voto general de la nación, ni menos el de estos habitantes que tienen el legítimo e indispensable derecho de velar sobre su conservación y seguridad como partes integrantes que son de la monarquía española. No, amados compatriotas, ya el pueblo de Caracas ha conocido bien la necesidad que tenemos de agitar nuestra causa con vigor y energía si queremos conservar tantos y tan amados intereses. Con este objeto, instruidos del mal estado de la guerra en España por los últimos buques españoles llegados a nuestras costas, deliberó constituir una soberanía provisional en esta capital para ella y para los demás pueblos de esta provincia que se le unan con su acostumbrada fidelidad al señor don Fernando VII. Conocieron los españoles de la península esta proclama por la Gaceta Extraordinaria de la Regencia del miércoles 8 de agosto de 1810, que la insertó a continuación de las noticias de oficio recibidas directamente de Caracas. El periódico las glosa por su parte, persuadido de que el suceso no tiene demasiada importancia. Las consecuencias no han sido tan trascendentales como podía temerse y no debe la esperanza de una pronta reducción a aquellos naturales cuando se hallen mejor informados de los sucesos políticos y examinen bien la posición en que están, porque la propaganda se hacía no en pequeña parte, sino a costa de informes aviesamente orientados al desprestigio de la metrópoli.
He aquí cómo se expresaba el semanario ministerial de Santa Fe de Bogotá, en el número 2, por la pluma de un articulista que se dirige al jefe insurrecto de Popayán, Antonio Boraya, para encarecerle: que olvida a aquella provincia las ideas de su esclavitud y dependencia para con los miserables restos de la monarquía española refugiados en Cádiz, que la península española, dividida en 4 jirones, el uno hacia la parte del imperio francés, el otro es patrimonio de José Napoleón, otro gime bajo la tiranía de tropas de bandidos levantadas con el nombre de partidas de guerrilla, y Cádiz, la isla de León, obedecen a la ley del más fuerte. Había interés por dar por liquidada la soberanía de España en América. Pero los españoles peninsulares, seguros de sí mismos, confiaban en la liberación del territorio patrio a plazo no muy largo, por lo que lógicamente entendían que, suprimiendo el entredicho impuesto por la invasión, cesarían los efectos de la disidencia americana y la disidencia misma. Esta consideración debía de tranquilizarles bastante, creyendo en la buena fe de juntas como la de Caracas, precisamente, que se llamaba Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Además, no todas las provincias de Venezuela se adherían al movimiento revolucionario, ya que de Venezuela hablo, pues Coro, Maracaibo y Guayana se mantenían fieles, y no era absurdo pensar, como el articulista de la Gaceta, que las diferencias existentes entre los súbditos de Fernando VII de uno y otro lado del Atlántico se resolverían satisfactoriamente. Para que no ocurriese como tantas veces se había vaticinado, entre ellos en el periódico El Observador, actuaron al unísono con estos acontecimientos relatados los agentes de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Aquel enorme disparate que fue la emancipación de América, aquel enorme disparate que fue la guerra de la independencia, de esta manera tomaba un aire, un orden dentro de un orden internacional, se internacionalizó. Esta hipótesis no lo explica todo, ni se comprueba en ciertos aspectos una pugna que trascendió el orden internacional. En todo caso, la lucha por la independencia de los pueblos hispanoamericanos no corresponde a los términos que se hubieran de desenvolverse las guerras civiles en España durante el siglo XIX. Estos lances y peripecias no influyeron decisivamente en Hispanoamérica, ni hubieran podido modificar el desenlace de la guerra allá promovida, dada la sustantividad de la causa que se dirimía. Si sólo se trataba de una discordia en el seno de la monarquía hispánica, el conflicto no hubiera sido de mucho aliento y se hubiera resuelto sin grandes dificultades a favor del gobierno español, como acaeció con los diversos conatos que sobrevivieron a lo largo del siglo XVIII. La cuestión adquirió enorme vuelo justamente por el fuerte viento de los intereses exteriores que Francisco Miranda fue el primero en excitar, iniciando en Londres, cerca de Pitt y Lord Seymour, gestiones de todos conocidas, si bien con resultado negativo en un principio. No acabó por imponerse el gobierno inglés al convencimiento de que la oportunidad era única para hacer quebrar el monopolio comercial de España en el Nuevo Mundo, mas es preferible utilizar palabras del profesor de Historia de la Universidad de Columbia. En la sublevación de los hispanoamericanos, Gran Bretaña vio una oportunidad para asegurar mercados a sus manufacturas y capitales, mercado vigoroso y material para sus factorías y cargamento para sus buques. Los Estados Unidos habrían de sentirse ajenos a la suerte de Hispanoamérica, dispuestos como estaban a proclamar en fecha relativamente próxima la doctrina que se llamaría de Monroe por el nombre del presidente que la formulara.
A don Luis de Onís, representante de España a la sazón en Washington, se debe una memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados Unidos que dieron origen al Tratado de 1819, en que el autor revela curiosos detalles acerca de los contactos de emisarios y aventureros franceses y americanos, a fin de promover el levantamiento de nuestras provincias ultramarinas. Gentes vagas o proscritas del censo de otras naciones europeas, cuenta don Luis de Onís, sin medios de subsistencia o exaltados con la esperanza de grandes fortunas en las provincias sublevadas de nuestra América, corrían a engrosar los cuerpos auxiliares que se organizaban en los Estados Unidos para cooperar con los sublevados. La Luisiana, arrancada a España por Napoleón en 1800 y vendida por él a los Estados Unidos en 1802, facilitaba la entrada de estos aventureros en las provincias de México, y nuestra propia marina les dejaba libres los mares, sin defensa bastante las costas en que podían desembarcar. Ellos verificaban lo uno y lo otro diferentes veces, y el gobierno de los Estados Unidos parecía aplaudir en secreto sus empresas. Acogía a sus enviados y agentes, los animaba con promesas y esperanzas halagüeñas y trataba por medio de emisarios con los jefes y caudillos de las provincias sublevadas. El ministro y los agentes de Napoleón en Estados Unidos acogían igualmente con demostraciones de favor y de júbilo a los enviados de aquellos y jefes y a todos los que se decían por su causa. Los agentes de Napoleón que Napoleón envió a las Indias fracasaron por entero, ya que en cualquier supuesto los hispanoamericanos no aceptaban ser vasallos respecto al imperio francés. Pero los otros agentes ingleses norteamericanos que directamente trabajaban por la independencia de América acertaron con buena mano a jalear el movimiento emancipatorio. Para contrarrestar la obra de estos emisarios, España necesitaba de hombres astutos y sagaces, que por lo visto no supo buscar, puesto que ninguno de los elementos utilizados en servicios secretos o en misiones oficiales se apuntó grandes éxitos. Los nombramientos de los jefes fueron como en tiempos tranquilos, dados al favor. Un arzobispo en México, caduco; un Venegas, indeciso; un Cisneros, sordo y sin aliento; y un furioso Helio, un estúpido Bigodet. Las instrucciones comunicadas a tales comisionados no podían ser muy eficaces, habida cuenta de que por el hilo directo de las proclamas que expedía la Junta de Sevilla a los americanos, les llegaba a estos, por si acaso necesitaban mayores recitaciones, el grito de sedición a que alude García de León y Pizarro al pronunciarse contra un lenguaje nada indicado. Pero, a salvo de considerar absurdo que el Estado español arengase a los americanos en rebeldía, García de León y Pizarro descartaba ya entonces la posibilidad de que los pueblos hispanoamericanos continuaran sometidos a España. La América, escribe, debía seguir la suerte que la naturaleza ha destinado a todas las posesiones apartadas y separadas por dificultuosos intervalos geográficos. Debía emanciparse. Así es verdad que la pérdida de nuestras provincias americanas no es hija sino de la naturaleza de las cosas y no culpa de nadie. Sin embargo, estimaba que algo cabía hacer. Aún estaba en la posibilidad de la política retardar la crisis, evitar que fuese general y mejorar la pérdida. Juicio tan objetivo y equilibrado ayuda a esclarecer en no pequeña parte un estado de conciencia por el cual muchos españoles contemplaron la separación de América serena y comprensivamente, como corresponde a cosa prevista e inevitable, traída por la lógica de la historia. Nada más. Negociaciones por no aceptar el gobierno de Londres la garantía que España reclamaba.
al exigir la ayuda británica para sofocar la insurrección a toda costa, si el armisticio no rendía la eficacia calculada. Quedaba todavía la solución, harto dudosa en verdad, por lo tardía, de las reformas que pudieran introducirse a fin de suprimir o de paliar siquiera los motivos de protesta o de vindicaciones que habían puesto en pie de resuelta hostilidad contra España a vastas zonas de Hispanoamérica. Pero mientras las espadas chocaban, era difícil que no se atribuyese a flaqueza la división. La charla girará en torno a la Guerra de la Independencia y su relación con la pérdida de la América española. Hubo un medio de evitar quizá la guerra y la radical separación de América: el establecimiento de príncipes españoles de la Casa de Borbón en los tronos que proyectaron alzar sobre los virreinatos, primero Aranda y Godoy después. Habría podido también evitarse que la guerra se enconara y que terminase con la dolorosa violencia de vencedores y vencidos, si hubiera prosperado la mediación ofrecida por Inglaterra, a cuenta de su comercio directo con las provincias ultramarinas en rebeldía, y fracasada después de laboriosas concesiones que únicamente en la relación normal habrían sido comprendidas o estimadas. A la hora en que se formalizó el alzamiento, estaban ya reunidas las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, que no tardaron en afrontar una cuestión con tanto apremio planteada, notáranlo o no en la integridad de su alcance aquellos legisladores, por la azarosa realidad de las Españas. Se creyó que bastaría con invocar los principios recién nacidos del liberalismo, cuya fe compartían a todas luces los diputados de Cádiz y los insurrectos americanos más representativos, para lograr la concordia entre España y sus provincias o reinos de América. Al comenzar mi charla, quiero mostrar mi agradecimiento a mi tierra Tele.